Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más como cada domingo, y aquí me tenéis con la mesa llena de trastos, porque hoy este vídeo está dedicado sobre todo a principiantes y os voy a enseñar cuáles son aquellos materiales básicos en costura que son imprescindibles si queremos empezar a coser. Y los primeros materiales que os voy a comentar son aquellos que vamos a utilizar para hacer patrones. En primer lugar, vamos a necesitar papel de patronaje. El papel de patronaje tradicionalmente se ha utilizado, este tipo de papel se llama papel de Manila, pero yo personalmente no lo recomiendo, sobre todo si estamos empezando a coser. Yo recomiendo, esto que tengo aquí es un trozo, se llama papel craft y es papel craft además de color blanco. ¿Por qué os recomiendo que uséis este papel y no este? Bueno, pues muy sencillo, cuando nosotros estamos aprendiendo a hacer patrones nos vamos a equivocar, entonces la parte que nos equivoquemos la tendremos que borrar, y si cometemos muchos errores y tenemos que borrar muchas veces, estos papeles la verdad es que no aguantan nada, son muy finitos, entonces si no sabemos muy bien cómo se hacen los patrones, la mejor opción será este tipo de papel que es más durito, es como el papel de folio y que aguanta mucho más que nosotros cometamos errores. Y mi recomendación de que sea blanco, porque este papel también existe en color marrón, es que el lápiz se ve muchísimo mejor en papel blanco que en papel marrón, y también conviene que cuando estéis haciendo patrones sepáis lo que estáis haciendo, y si encima es difícil hacer patrones y no estáis viendo bien lo que estáis haciendo, pues al final os va a resultar mucho más difícil. Obviamente para pintar sobre él, lápiz y goma es lo que se suele utilizar, más que nada como he dicho antes, si nos equivocamos el bolígrafo no se borra, el lapicero sí se borra. Esto que tengo aquí son unas tijeras normales de todo uso y que las vamos a utilizar para cualquier cosa que no sea para cortar tela. Es decir, las utilizaremos para cortar papel, para cortar celo, para cortar cualquier otra cosa, como por ejemplo a lo mejor el sobrante de una cremallera, pero cualquier cosa que no sea tela. También importante tener celo o pegamento, porque a veces cuando nosotros transformamos los patrones tendremos que pegar unas piezas con otras, entonces para eso nos servirá el celo. Es interesante tener una regla bastante larga. Yo además no me cabe en la mesa, también tengo una regla de 1 metro, porque cuando nosotros hacemos patrones largos, como por ejemplo un vestido o unos pantalones, siempre nos vendrán bien tener reglas largas. También importantísimo tener una escuadra, porque los patrones tienen que estar rectos y no se nos pueden torcer, así que la escuadra o el cartabón, que es esta misma regla solo que un lado es más grande que el otro, se pueden utilizar indistintamente y son las que nos van a ayudar a que los patrones nos queden rectos. Y por último estarían las reglas de costura. Las reglas de costura hay muchos tipos, pero yo realmente en todos mis años de patronaje al final solamente utilizo 2 tipos de regla, no me complico utilizando un montón de reglas diferentes. Esta de aquí, que es una regla bastante larga y con un poquito de curva, es una regla que sirve para trazar caderas. Y esta regla de aquí es una regla con bastante más curvas, sirve para todo lo demás, para cualquier otro tipo de curva, para sisas, para escotes, para curvas en los bajos de las prendas, para cualquier otro tipo de curva. Y recibe el nombre también de sisómetro. Si no sabéis cómo se utilizan estas reglas, tengo publicado en mi canal un vídeo en el que os enseño cómo se utilizan, entonces os lo voy a dejar en la descripción para que podáis verlo. Y ahora que ya hemos comentado todas las cosas que necesitamos para hacer patrones, voy a hablar de los materiales que se necesitan para coser. En primer lugar, esto que tengo aquí es un marcador. Podéis utilizar como marcador en tela el aparato que mejor os valga. Este, por ejemplo, que yo utilizo es un marcador con tizas. Aquí tengo algunas de las tizas, que ya lo tengo bastante usado y es lo que utilizo yo personalmente porque me gusta cómo funciona. Pero también hay otro tipo de marcadores. Está el jaboncillo de toda la vida y también están los rotuladores que se marchan con la plancha. Esto de aquí es 1 metro de costura. Eso también es imprescindible a la hora de coser y mi recomendación es que el metro, si tenéis un metro que sea muy viejo, que no lo utilicéis y que os hagáis con uno nuevo, porque con el paso del tiempo el metro se da de sí y se nos llega a descuadrar la medida y nos mediría diferente de lo que es una medida real, y nosotros en patrones trabajamos utilizando una regla y si esto mide diferente que la regla, podría sucedernos que en un momento dado la prenda que vayamos a hacer se nos quede pequeña, así que es importante que nuestro metro mida correctamente. Esto que tengo aquí se llama descosedor y sirve para descoser aquellas costuras cuando nos equivocamos cosiendo con la máquina. Bueno, pues nosotros lo corregimos quitando las costuras con esto, que tiene una aguja y aquí también tiene una pequeña parte que es cortante y sirve para cortar los hilos cuando nos equivoquemos. También se utiliza para abrir ojales, aunque yo personalmente prefiero utilizar las tijeras. También estos existen de diferentes tamaños. Yo os
os recomiendo que compréis uno pequeñito como este, puesto que cuanto más pequeña sea la herramienta con la que vayáis a trabajar, más fino será el trabajo que hagáis. Entonces, si estamos utilizando un descosedor así de grande, es posible que hagamos algún estropicio en la tela. Lo siguiente, que es imprescindible a la hora de coser, es tener unas tijeras, unas buenas tijeras que estén afiladas y que no utilicéis para ninguna otra cosa más que para cortar tela. ¿Por qué? Porque las tijeras se desafilan cuando las utilizamos pues para cortar cualquier tipo de objetos. El tema está en que si nosotros después vamos a cortar tela, una tijera desafilada, aparte de que nos puede hacer un estropicio, de verdad corta fatal y además se maneja fatal el tejido. Entonces lo recomendable es que las tijeras que utilicéis solamente sean para tela. Además, unas tijeras que sean razonables de tamaño. Las tijeras muy grandes sirven sobre todo para cortar tejidos gruesos, rollo tapicería o abrigos. Para el resto de trabajos, como para haceros una blusita o una faldita, os recomiendo unas tijeras de un tamaño razonable, como estas, ¿vale? Más o menos del tamaño de tu mano, porque son mucho más manejables y se te cansará menos la mano. Aparte, cuanto más grande sea la tijera, más posibilidades tendréis de hacerle algún piquete indeseado en el tejido. Así que una cosa que podáis controlar. Lo siguiente, alfileres. Alfileres normales y corrientes, de estos que tienen una longitud, como veis, razonable y la bolita pequeña. Si cogéis alfileres muy largos o con bolas grandes, a la hora de poner, por ejemplo, una manga, no lo vais a poder colocar bien y vais a poder ver el efecto hasta que hayáis hilvanado. Estos alfileres son los que se han diseñado toda la vida y si son así es por una razón. Han sido probados durante años y de verdad dan muy buenos resultados en costura. Los alfileres con bolas grandes son sobre todo para trabajos de patchwork o por ejemplo para coser telas gruesas que tienen pelo, pero realmente no tienen utilidad en costura, por mucho que sean muy bonitos. Agujas para coser, normales y corrientes. Esto ya las que vosotros consideréis oportuno. Si veis muy mal, pues a lo mejor os interesa tener una aguja con un agujero más grande y si veis muy bien, pues oye, a lo mejor os interesa tener también agujas más pequeñas. Para las puntadas invisibles, que hay que hacerlas a mano, lo recomendable es que la aguja sea lo más finita y lo más pequeña posible, pero para todo lo demás, como por ejemplo para hilvanar, no es necesario que tenga la aguja un tamaño determinado. Este de aquí parece una tontería, pero es muy útil. Se llama acerico y es la típica esponjita en la que pinchamos los alfileres y las agujas. Hilo de hilvanar. Es un hilo que se rompe prácticamente con mirarlo y esto lo utilizamos para fijar las costuras de la prenda de modo provisional antes de pasarlo a la máquina de coser, porque así si hemos cometido algún error lo podemos corregir con facilidad. Y se recomienda tener este tipo de hilos porque luego una vez que vayamos a coser, coseremos encima de estas marcas, de encima del hilván, y si nosotros hilvanamos con un hilo fuerte como el de coser, por ejemplo con un hilo de estos, pues nos pasará que luego cuando queramos retirar esos hilos nos va a resultar prácticamente imposible, puesto que habremos cosido encima también con otro hilo duro y nos será muy difícil de retirar, así que para esto sirve el hilván. Esto de aquí también es muy útil, sobre todo si no veis bien, y se llama enhebrador y sirve para enhebrar el hilo dentro de la aguja. Esto no es imprescindible, pero es súper útil y son unas pinzas de depilar normal y corrientes y sirven para retirar hilvanes, hilos flojos y los hilos que no nos interesan una vez que hayamos terminado nuestra costura, puesto que esto al final es mucho más manejable que ir haciéndolo con los deditos. Hilo para coser. Se recomienda un hilo que sea bueno, por ejemplo estos de Gutermann son muy buenos porque son muy resistentes, estos son los mejores, aunque sí que es cierto que son un poco caros. Yo también utilizo otro tipo de hilos más grandes porque son conos grandes y son más económicos, pero también tienen que ser de buena calidad. Si vais a coser poquita cosa es recomendable utilizar un carrete de estos, pero si vosotros ya utilizáis por ejemplo una remalladora o vais a coser mucho por ejemplo con hilo blanco o negro, que son colores que se utilizan mucho, bueno, pues en ese caso a lo mejor os interesará tener conos grandes puesto que sale más económico. También, súper importante tener un dedal. Sé que es complicado de manejar desde un principio. Conviene que os acostumbréis a utilizarlo, puesto que con él cuando nosotros vamos a coser nos ayuda a empujar la aguja dentro del tejido. Si estamos trabajando con una tela muy finita, rollo gasa, pues a lo mejor no tenemos ningún problema, pero en cuanto empecemos a coser tejidos más gruesos o a coser mucha cantidad que tengamos que hilvanar mucho, siempre nos va a ayudar esto porque es una superficie dura en la que apoyar la aguja y no lastimarte el dedo. También importante para coser en condiciones. Primero tenéis que tener una plancha con su tabla de planchar y luego hay un par de accesorios que vienen muy bien. Esto por ejemplo es un manguero que es como una tabla de planchar pequeñita. Bueno, pues sirve para planchar las
las mangas. Y también viene muy bien esto, que es una especie de almohadilla que sirve sobre todo para planchar las costuras que están en el pecho o algunas que tengan curva como las de las mangas. Viene súper bien para coser costadillos y pinzas de pecho. También es importante coser con una máquina de coser, ya que coser a mano al final nos lleva demasiado trabajo y la máquina de coser es fundamental si queremos sacar ropa que tenga un aspecto más profesional y también no eternizarnos cada vez que vayamos a hacer algo. Y por supuesto, ya que tenemos una máquina de coser, conviene tener canillas apropiadas para nuestra máquina de coser. Y por último, esto que tengo aquí es una remalladora y yo solamente la recomiendo cuando somos ya bastante expertos cosiendo, no para principiantes. Es un aparato que está fenomenal y que se ha puesto además de moda en los últimos años, pero no es un aparato apto para principiantes, ya que va cortando la tela según vamos cosiendo. Entonces, cuando somos principiantes, muchas veces cometemos errores y en este caso, en el caso de tener una remalladora, los errores se pagan con tener que tirar el trabajo. De todas maneras, si queréis vídeos acerca de remalladora, de los tipos que existen y de enhebrado, os voy a dejar en la descripción los vídeos que tengo publicados en el canal para que los consultéis si lo necesitáis. Aprovecho para comentaros que he hecho una recopilación de algunos de mis vídeos, conformando un curso básico de costura que tenéis aquí publicado en mi canal, como una lista de reproducción y que os recomiendo a todos aquellos que estáis aprendiendo. Y bueno, con esto ya estaría el vídeo por esta semana. Espero que os haya sido útil. Si es así, dadme un like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!